El secado del río Éufrates es un fenómeno que no solo afecta a una región específica, sino que tiene ramificaciones que se extienden a lo largo de la historia y tienen implicaciones significativas en el presente y el futuro. Desde tiempos antiguos, el Éufrates ha sido una fuente vital de agua para las civilizaciones que se establecieron en sus orillas. En la antigua Mesopotamia, este río fue fundamental para el desarrollo de la agricultura, el comercio y la vida cotidiana de sus habitantes. El libro de Génesis en la Biblia hace referencia al Éufrates como uno de los 4 ríos que fluían del Edén, lo que resalta su importancia incluso en los relatos religiosos. Además, en el Apocalipsis, se menciona que el Éufrates se secará para preparar el camino de los reyes del este, lo que ha llevado a interpretaciones apocalípticas sobre su eventual desaparición. El río Éufrates está experimentando una marcada disminución en su caudal, como evidencian imágenes recientes del año 2023. Es notorio el evidente proceso de desecación, donde el volumen de agua almacenado detrás de la presa del Éufrates ha descendido drásticamente de 14.000 millones de metros cúbicos a apenas 10.000 millones. Esta merma del 75% en su reserva efectiva ha despertado la inquietud de muchos sobre las causas detrás de la desaparición progresiva del río y las adversidades que enfrentarán quienes dependen de él. De acuerdo con profecías reveladas, la sequía del río parece ser inevitable. Sin embargo, esta disminución del agua ha llevado consigo revelaciones sorprendentes y desafíos temibles. Les invito a continuar atentos para desvelar todos los misterios que rodean al Éufrates. Antaño, un símbolo de fecundidad, el sistema fluvial del Éufrates está ahora en proceso de secarse a una velocidad alarmante. Informes gubernamentales advierten que los ríos podrían quedar completamente secos para el año 2040. Analizando la situación actual hasta el año 2023, se observa que el caudal del río se reduce de manera constante, corroborando así las predicciones sobre su sequía para los próximos 7 años. En apenas unas décadas, los caudales en el sistema del Éufrates se han reducido a la mitad del promedio anual. Imágenes satelitales revelan que, durante años de sequía, la cuenca de los ríos Tigris y Éufrates ha perdido un total de 144 kilómetros cúbicos de agua dulce. En unos 10 años, se prevé que ocurra un evento catastrófico sin precedentes. El nivel del agua alcanzará su punto más bajo en la historia registrada. Este suceso se vincula con la profecía bíblica sobre el río Éufrates, cuyo secado se considera inevitable y se interpreta como un presagio del retorno de Jesús. Aunque tradicionalmente se ha asociado este evento con el juicio divino, cabe reflexionar sobre otro aspecto. ¿Podría ser el hombre quien desencadene su propio destino? Las enseñanzas también aluden al secado del río Éufrates y a un periodo de caos humano, donde las personas se enfrentarán unas a otras. Esta narrativa, respaldada por diversas fuentes, sugiere que tras la completa desaparición del río, emergerá una montaña dorada. Según una profecía islámica, tras el secado del Éufrates, esta montaña será descubierta y desencadenará una lucha por su riqueza. Sin embargo, se profetiza que la mayoría de los contendientes perecerán en el intento, dejando solo a unos pocos sobrevivientes. Este relato apunta al tiempo en que la humanidad se enfrentará a la tentación de la codicia, representada por la montaña dorada. Se advierte que aquellos que estén presentes en ese momento no deben ceder a la avaricia, ya que el verdadero significado de esta señal permanece oculto, reservado como un misterio del Apocalipsis. Hasta que el caudal del río se agotó por completo, la existencia de una montaña dorada permaneció oculta. Cuando el río Éufrates se secó por completo, la población enloqueció al descubrir una montaña de oro. La avaricia se apoderó de todos y las disputas por el control comenzaron, llevando a la violencia y la muerte entre aquellos que una vez se consideraron compañeros en la búsqueda de la riqueza. Lo que antes era un río lleno de vida se transformó en un campo de batalla teñido de sangre. La humanidad, perdida en su codicia, se encontró en una era oscura donde la búsqueda de riquezas convirtió a amigos en enemigos. La obsesión por el oro y la plata eclipsó todo lo demás. La desaparición del río marcó el inicio de una lucha despiadada por el oro,
una lucha que incluso podría marcar el fin de los tiempos, tal como se describe en el Apocalipsis. Se dice que el agua se secará para allanar el camino para los reyes del este, pero en realidad, la humanidad está obsesionada con la riqueza y el poder representados por la montaña de oro. El oro, un símbolo de valor eterno, se convierte en el objetivo principal de la humanidad. Mientras el Éufrates se seca en el Medio Oriente, los bloques de oro deslumbran a los ojos humanos y despiertan una codicia incontrolable. Sin embargo, este oro no es más que una maldición y un presagio de la destrucción. Muchos estarán dispuestos a matarse entre sí por él, desatando guerras y conflictos a escala global. La obsesión por el oro llevará a la humanidad al borde de su propia perdición, convirtiendo la lucha por la riqueza en una batalla por la supervivencia. ¿Podemos adoptar una perspectiva más positiva ante esta situación? Sí, la respuesta reside en Dios, quien ofrece respuestas a los interrogantes sin solución. Las profecías bíblicas están cobrando vida. Cuando el río Éufrates esté completamente seco, los secretos ocultos bajo sus aguas serán liberados, desencadenando un caos. Todos enfrentamos una elección crucial: creer en Dios o rechazarlo, lo que implica alejarse de Él. Por tanto, rogamos que la curiosidad impulse a buscar la comprensión de la separación de Dios, guiándonos por el camino correcto. Antes de sumergirnos en el misterio tras el secado del Éufrates, reflexionemos sobre el simbolismo de este río en la Biblia. ¿Representa el Éufrates una fuente de vida, un límite del Edén, un límite de la tierra prometida o una ruta del Éxodo? La respuesta yace en su obstáculo para el pueblo de Israel en su retorno a la tierra prometida. Cualquier señal, incluyendo su secado, indica el retorno divino. Este río, escenario de eventos trascendentales del Antiguo Testamento, desde la construcción de la Torre de Babel hasta el relato de Noé y su arca, nos revela la relevancia de su papel en la historia bíblica. Algunos de los principales profetas judíos del Antiguo Testamento, como Daniel, Ezequiel y Abdías, recibieron visiones sobre el fin de los tiempos mientras estaban en exilio. Se profetizan grandes acontecimientos para esta tierra en el futuro cercano. Según la Biblia, la historia de la humanidad tiene su inicio y su fin en el Éufrates. En el libro de la Revelación de Jesucristo se menciona el secado del río Éufrates y una gran horda de seres demoníacos que lo cruzan para invadir Israel. Esta profecía, escrita hace 2000 años, también habla de un espíritu, conocido como el Anticristo, que engañará a aquellos que actualmente habitan la tierra que Dios prometió a los descendientes de Abraham. A pesar de las conspiraciones mundiales en su contra, la invasión y el ataque al pueblo hebreo serán repentinos y abrumadores. Sin embargo, su rey Mesías, a quien rechazaron y entregaron a los gentiles para ser crucificado, regresará para rescatarlos de su propia locura. Esta profecía sobre el secado del Éufrates es a menudo malinterpretada por líderes religiosos que no siguen a Jehová, incluso siglos después de haber sido revelada. Incluso incorporan percepciones erróneas sobre los mensajes divinos ocultos en las profecías. Sus interpretaciones erradas de las enseñanzas religiosas, incluyendo el significado del oro en la Biblia, también son comunes, considerándolo como algo físico y temporal. Las cosas que son permanentes aparecen primero, seguidas por las cosas espirituales en el relato de Génesis. Por lo tanto, es importante comprender que solo las cosas que perduran importan. El Espíritu de Cristo revela que las aguas que fluyen alrededor del Edén son puras, frescas y revitalizantes. Esto simboliza que la palabra de Dios, encarnada y viviendo entre los seres humanos, es pura e impecable. Mientras tanto, el río Éufrates representa un depósito de falsas enseñanzas, un lugar donde yacen los 4 ángeles mentirosos. La naturaleza espiritual y el carácter de Cristo Jesús, por otro lado, son tan valiosos como el oro refinado en las llamas de la gran tribulación. Es probable que en algún momento el agua del Éufrates se vuelva extremadamente valiosa, como si fuera oro metafóricamente hablando. Las ganancias provenientes de las represas en el Éufrates podrían ser equiparadas con oro, al igual que las vastas reservas de oro y petróleo que se encontrarán bajo tierra una vez que se drene el río.
Esto sugiere la posibilidad de descubrir tesoros tan valiosos tras el colapso del terreno. Aunque hasta ahora no se han registrado incidentes de este tipo en la región islámica, no se puede descartar el potencial de peligro, como lo sería la dinamita. Es importante tener en cuenta los sucesos que podrían ocurrir en el futuro. Los monarcas del Oriente son considerados como una fuerza poderosa en los tiempos finales y serán parte de los enfrentamientos decisivos antes del retorno de Jesús. Este vasto ejército tendrá que atravesar el río Éufrates en su avance hacia el valle de Armagedón. El secado del Éufrates es una clara realización de la profecía y una señal de que debemos estar alertas ante el regreso de Jesús, como se menciona en Mateo capítulo 24, versículo 44. Por eso, también vosotros estad preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. El Éufrates no es simplemente un río común, sino uno de los ríos que fluía en el Edén, donde se regaban las plantas, incluyendo el árbol de la vida. En las Escrituras se utiliza a menudo como símbolo de la vida espiritual, y la palabra de Dios es comparada con el agua de la vida. Por lo tanto, el secado del gran río Éufrates debe entenderse como un indicio de la corrupción espiritual en los asuntos humanos. Durante este período de oscuridad espiritual, en lugar de la aparición del Hijo del Hombre en las nubes como se describe en los Evangelios, el Apocalipsis hace referencia únicamente al avance de los reyes del Oriente, quienes se están preparando para el propósito de su venida. Los monarcas del Oriente no podrán restaurar el río Éufrates seco de la espiritualidad. Algunos consideran el fin de los tiempos como un rompecabezas, donde el objetivo es identificar eventos y sucesos mundiales que son piezas del mismo. Cuando se juntan suficientes piezas, se cree que el regreso de Cristo inevitablemente seguirá. Algunos interpretan el secado del Éufrates como otra pieza del rompecabezas de los últimos tiempos, acelerando el regreso del Señor. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el pasaje en cuestión tiene un contexto específico. No se está sugiriendo que se aplique en la actualidad. El evento descrito en Apocalipsis 16 ocurre al final de un periodo extenso de tribulación. No es un juicio ambiental sobre la tierra, sino más bien un precursor necesario para la batalla definitiva contra el Señor en Israel. La conexión con el Islam, como se menciona en la Biblia y en el Hadís, respecto al Éufrates como juicio final, no debería sorprender, dado que el Medio Oriente ha estado bajo control islámico efectivo desde el siglo VI. Los eruditos han vinculado el asesinato de una tercera parte de los hombres con la caída de Constantinopla. El cristianismo puede ser dividido en tres ramas principales: los ortodoxos orientales, los católicos romanos y una tercera facción ampliamente conocida como el movimiento protestante. El Imperio Bizantino, también llamado Imperio Romano Oriental, tenía un carácter cristiano ortodoxo oriental. En 1453, Constantinopla, su capital, fue invadida por los turcos islámicos otomanos, neutralizando simbólicamente a la tercera parte de los hombres, como se representó en la cristiandad. El Éufrates es uno de los ríos históricamente más significativos del mundo. El valle del río Éufrates fue la cuna de civilizaciones poderosas como los sumerios, los asirios y los babilonios. Babilonia fue uno de los imperios antiguos más poderosos que se desarrollaron a lo largo de las orillas del Éufrates. La Biblia critica a Babilonia por su maldad, pero también explica cómo Dios la utilizaría para sus propósitos. El pueblo de Israel había sido desobediente y había roto su pacto con Dios, lo que permitió a los babilonios invadir su tierra y llevar a miles de ellos al exilio. El profeta Jeremías los alentó a establecerse allí, construir casas y granjas y hacer crecer sus familias. Un día, Dios los redimiría de su exilio y les permitiría regresar a la tierra prometida. Las melodías judías de lamento que se encuentran en el libro de los Salmos fueron compuestas por israelitas a lo largo de las orillas del Éufrates. Durante el período en que el río Éufrates se estaba secando, los arqueólogos hallaron insólitas esculturas antiguas de deidades asirias en un complejo subterráneo en el sureste de Turquía. Este descubrimiento sin precedentes podría indicar una estrategia diplomática en una región fronteriza del imperio más poderoso del mundo hace aproximadamente 3000 años. Este complejo subterráneo consta de extensos pasajes, escaleras y galerías tallados en la roca.
Tanto la estructura como las esculturas parecen estar incompletas, sugiriendo que la construcción se detuvo abruptamente, probablemente a principios del siglo VI a.C. Una inscripción junto a una de las esculturas muestra un nombre parcial que los investigadores creen que podría decir Mukan Abua, posiblemente el mismo Mukan Abua, mencionado en registros asirios como gobernador de la capital provincial de Tusán hace unos 2700 años. Si esta lectura es correcta, sugiere que Mukan Abua pudo haber ordenado la construcción del complejo subterráneo y las esculturas, pero el trabajo se interrumpió cuando él ya no estaba en el poder. Las antiguas deidades están representadas en una procesión a lo largo de un panel de roca de 12 pies de ancho, y se pueden identificar 4 de los 6 dioses representados. La manifestación de la divinidad, como el dios Sadad, por ejemplo, porta un trío de relámpagos, cada uno meticulosamente esculpido. El más grande de estos tiene más de 3 pies de altura y representa la cabeza y parte superior del cuerpo de un dios, con detalles resaltados en pintura negra, quizás para guiar a los artistas mientras esculpían más piedra para dar forma a las figuras en relieve. Aunque algunas características de los dioses son claramente asirias, como sus posturas rígidas y el estilo particular de su cabello y barba, muchos detalles del tallado muestran fuertes influencias de la cultura aramea local. Los arameos habían habitado la región durante siglos antes de ser sometidos al dominio del imperio asirio en expansión rápida en el siglo IX. En esa época estuvo bajo el control de reyes que residían al este, en el norte de Mesopotamia. Las inscripciones junto a las esculturas están escritas en arameo y dan los nombres arameos de los dioses en lugar de sus nombres asirios. Es principalmente el simbolismo arameo el que se fusiona con un estilo sirio, lo que sugiere que esta mezcla deliberada pudo haber sido un intento por parte de los distantes gobernantes asirios de integrarse con los líderes locales en lugar de gobernar por la fuerza. David Nadali, un arqueólogo de la Universidad Sapienza de Roma, coincide en que la fusión artística única de elementos asirios y arameos en las esculturas arroja luz sobre las complejas relaciones políticas entre el poderoso imperio y uno de sus territorios cruciales. Las inscripciones en arameo subrayan la voluntad de entablar un diálogo con las comunidades locales, mientras que el uso del estilo figurativo asirio refleja la necesidad de interactuar con el poder político asirio. Además de examinar los factores históricos y espirituales que rodean el secado del río Éufrates, también debemos considerar otros aspectos que han contribuido a esta situación. La fuente de los ríos Éufrates y Tigris se encuentra en el noreste de Turquía, desde donde fluyen aproximadamente en paralelo a través de la frontera sur de Turquía hacia Siria y luego hacia Irak. Finalmente, se unen antes de desembocar en el Golfo Pérsico. Estos dos ríos son responsables de la fertilidad relativa de la región y forman lo que se conoce como la media luna fértil, proporcionando una fuente vital de agua que ha sustentado a las comunidades desde tiempos antiguos. La principal causa de la sequía ha sido una disminución significativa y constante en las precipitaciones y el derretimiento de los glaciares que normalmente alimentan los ríos. Este problema climático se ha agravado considerablemente por la sobreexplotación, la extracción excesiva y la gestión inadecuada del agua, como ha ocurrido con muchos de los grandes ríos del mundo. El río Éufrates ha sido objeto de condena en múltiples ocasiones a lo largo de su curso, lo que ha tenido consecuencias negativas para aquellos que dependen de sus aguas. Esta situación ha generado tensiones regionales similares a las que estamos presenciando actualmente entre países con otros ríos transnacionales, como el Nilo y el Mekong. La reducción del nivel del agua en el Éufrates ha afectado las actividades humanas y otras operaciones en la región. El Medio Oriente se considera una de las áreas más vulnerables al cambio climático, lo que agrava aún más los problemas de escasez de agua en la región. Esta situación representa una mala noticia para aproximadamente 60 millones de personas que dependen del agua del sistema del río Éufrates para sobrevivir, principalmente en Turquía e Irak desde la década de 2000. Según informes, la cuenca del río Éufrates ha experimentado un estancamiento, avivando las rivalidades locales y las tensiones geopolíticas. El próximo siglo tiene el potencial de presenciar varios conflictos por el agua,
donde los estados y grupos militantes luchan por acceder a los recursos hídricos. El complejo de los ríos Tigris y Éufrates es uno de los más importantes en juego debido a la gran cantidad de personas que viven en la región y la persistente inestabilidad política. Junto con el riesgo de conflicto y violencia, las enfermedades representan otra gran preocupación en esta área. Un informe publicado en una revista médica británica en 2023 examinó la creciente crisis de salud en Irak, donde la escasez de agua potable está dando lugar a numerosas emergencias sanitarias. Esto incluye el brote de enfermedades infecciosas transmitidas por el agua, como la cólera, así como la varicela, el sarampión y la fiebre tifoidea. Desde tiempos bíblicos, ha habido preocupaciones sobre el secado del Tigris y el Éufrates, y es posible que pronto se conviertan en realidad, dejando a otros 7 millones de iraquíes sin acceso al agua. La política del gobierno turco de restringir el flujo de agua en el río Éufrates pone en peligro a 9 millones de sirios que viven cerca del río, enfrentándolos a posibles crisis humanitarias. La falta de agua para la agricultura en un país donde el 60% de la población lucha por alimentarse es devastadora y es comparable a una sentencia de muerte. Uno de los efectos más significativos del descenso del nivel del agua en el Éufrates es la interrupción en la generación de electricidad y la reducción en el suministro de energía. Además, la disminución del nivel del agua del Éufrates amenaza la seguridad alimentaria en el noreste de Siria, dejando miles de hectáreas de tierra sin cultivar debido a la falta de agua de los ríos. Esto conlleva enormes costos para los agricultores, incluyendo la reparación de tuberías y bombas de agua, así como gastos de mantenimiento y combustible, lo que agrava su sufrimiento. La disminución del flujo del Éufrates también contribuye a una mayor concentración de toxinas en los canales de aguas residuales de Turquía, lo que contamina aún más el río. El nivel reducido del río ha llevado al cierre de estaciones de tratamiento de agua y ha dificultado el acceso a agua de calidad para beber. El Éufrates ahora se asemeja más a un pantano, lo que facilita la propagación de enfermedades y epidemias debido a los altos niveles de contaminación en sus aguas. El consumo directo de agua representa una amenaza para la vida de la población. Y ahí lo tienen. El río Éufrates, testigo de la historia y protagonista de nuestro presente. ¿Qué piensas de este fenómeno? ¿Te sorprende su importancia y las implicaciones que tiene para nuestra sociedad? Déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides darle like a este video y suscribirte a nuestro canal para más contenido fascinante sobre temas históricos y medioambientales. Hasta la próxima.